Dios es bueno, ¿verdad que sí? Puedes decirlo, Dios es bueno. Dios es bueno. Pues el día de hoy, Dios puso en mi corazón, y como iba la lectura que hemos estado llevando de nuestra serie, para Dios no hay casualidades. Y una fecha que pusimos meses antes, muchos meses atrás, cuadra perfectamente con el versículo que seguía en la Biblia. Entonces, los versículos que estamos leyendo. Entonces, yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú nos hables el día de hoy. Padre, que tu presencia esté en este lugar, mostrándonos nuestro rol y papel como familias, como padres, como hijos. Espíritu Santo, permítenos ser retados y aprender el día de hoy qué es lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no has estado aquí en las últimas semanas, hemos estado hablando en una serie que titulé La tormenta que se acerca. Y hemos estado hablando de situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, que están sucediendo ya en otros países, cosas que vemos en las redes, situaciones que están cambiando en el área política. En tantas diferentes áreas hemos estado hablando las últimas semanas y hemos tomado como guía unos pasajes, la historia del profeta Elías, de Acab y de Jezabel. Vemos en Primera de Reyes 17 aparece por primera vez este profeta Elías. Pero la historia por la cual aparece Elías comienza en el capítulo 16 de Primera de Reyes, donde un rey y una reina gobernaban sobre Israel. De este rey llamado Acab se dice que era el peor rey que había tenido Israel, y los anteriores habían sido muy malos. Y era un hombre increíblemente pasivo, irresponsable y permisivo. Porque muchas veces un hombre pasivo, irresponsable y permisivo es el que más daño le hace a una familia. Te lo voy a repetir. Un hombre pasivo, irresponsable y permisivo es el que más daño le hace a una familia. Y vemos que siempre cuando hay un hombre permisivo, pasivo, va a aparecer una mujer como Jezabel, controladora, manipuladora. Una mujer que quiere tener el control. Tú lo puedes ver a lo largo de la historia. Siempre que hay un hombre pasivo y responsable, va a haber una mujer controladora diciéndole qué hacer. Y también al revés sucede. Elías, este hombre aparece en escena y le dice al rey, va a dejar de llover y por 3 años y medio no llueve. Es un hombre de Dios que Dios empieza a usar. Termina enfrentando a 450 profetas de un Dios llamado Baal, y Dios desciende con fuego sobre la ofrenda de Elías, y Elías termina degollando a 450 profetas de un Dios llamado Baal. Y vemos esta historia de Elías, cómo Dios lo está llevando, y llegamos a esta parte. Primera de Reyes 19, versículo 19, dice así: Elías salió de ahí, salió de tener un encuentro con Dios, salió, lo vimos la semana pasada, de un momento en el monte Horeb donde Dios se presentó ante Elías y le habló claramente. Dice, salió de ahí de encontrarse con Dios y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando.
Había 12 yuntas de bueyes en la fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo, arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras de Elías. Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego te seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Vemos a este joven que dejó todo, quemó todo lo que tenía para seguir a un hombre, para ser enseñado, para ser guiado por un hombre. Dios pone a un joven llamado Eliseo bajo la guía de este hombre llamado Elías. Fíjate el orden. Puso a un hombre con experiencia, un adulto responsable que ama a Dios, que sigue a Dios, que conoce a Dios, le pone a un joven para que lo guíe. Porque este es el diseño de Dios. A lo largo de la Biblia vemos que Dios pone un gran valor al transmitir conocimiento, al impartir conocimiento a las siguientes generaciones. En otras palabras, el diseño de Dios que nos creó a ti y a mí es que los hombres y mujeres con mayor experiencia van a enseñar a los más pequeños. Lo vemos ahorita con estos papás. Los bebés que Dios les dio, Dios les encargó guiarlos. Fíjate, una de las primeras órdenes de Dios, Deuteronomio 4:9, dijo así: pero cuidado, lanza una advertencia a Dios. Dice: asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Está hablando de sus experiencias con Dios. Y luego dice, fíjate bien, dice, y asegúrate, di conmigo asegúrate. Dice, asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Le dijo, asegúrate de que haya una transferencia de sabiduría, de experiencia, de conocimiento. Asegúrate que tú como adulto eres el que está enseñando al pequeño. Como papá y mamá. ¿Cuántos papás y mamás están aquí? Levanten su mano. Como papá y mamá tenemos una gran responsabilidad. Grábatelo, es guiar y enseñar a nuestros hijos. Ahorita te voy a explicar por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto. Esta guía no es tan solo para que sean buenas personas o para que un día tengan una carrera. Debemos de guiarlos a que conozcan a Dios. Deuteronomio 4 que acabamos de leer hablaba de cómo el padre, el abuelo, transmitía no nada más conocimiento de carpintería o de agricultura o de cómo ser un buen pastor, sino de su experiencia con Dios. Era una transferencia. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de esta tormenta que está llegando a nosotros. Y no estoy siendo fatalista. Estamos enfrentando una tormenta de ideologías que están destruyendo a nuestra sociedad porque están destruyendo a la familia. Hoy yo te quiero hablar de la tormenta que hay sobre la familia. Porque se está destruyendo a la familia y si se destruye a la familia, se destruye a la sociedad. Lo podemos ver, este fuerte ataque, aún en los días de Eliseo y Elías. Y desde ese entonces Dios dijo, la transmisión de la experiencia de una generación a otra es muy importante.
enseñarles a honrar, enseñarles a respetar, enseñarles cómo ser, cómo actuar a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. Enseñarles el valor de la honra, el valor de honrar a los demás, de tener empatía por los demás. Pero también enseñarles el valor de conocer a un Dios y de hablarles de ese Dios. He estado leyendo mucho estas últimas semanas acerca de todo esto que está ocurriendo. Todo esto que está en las redes y que está en todos lados, y lo he hablado la semana pasada, igualdad de género, un feminismo extremo. Tantas ideologías que están golpeando nuestra sociedad. Y me he dado cuenta de algo, y leía un libro específicamente de esto, de cómo la figura de los padres está diluida y al borde de la extinción. Y tú dices, pero acabamos de tener padres aquí. Tenemos que ver lo que sucede en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y que se acerca a nosotros. Tenemos que ver cómo se ha diluido la imagen de los padres. Y cuando digo padres a lo largo de toda esta plática, no me refiero al hombre, me refiero a papá y a mamá. Quiero que quede bien claro. Cómo la figura de los padres está siendo diluida. Vivimos en una sociedad donde papá y mamá han pasado a ser como amigos mayores. Han pasado a ser como simples proveedores de las necesidades de sus hijos. Amigos mayores que no tienen autoridad real sobre sus hijos. Si vemos la definición de familia, podemos decir que familia es una estructura jerárquica donde los padres están en la cima y los hijos están bajo los padres, y se espera de los hijos que obedezcan a los padres. Y esa es la estructura de la familia. Por lo menos muchos de ustedes que hoy son abuelos, esa fue la estructura de la familia. Históricamente, ser el mayor de la casa era la fuente de autoridad legítima. ¿Por qué? Porque se consideraba que el hombre mayor tenía experiencia y madurez. En culturas como la japonesa, que un anciano hable, todos escuchan porque está hablando sabiduría. Si vemos hace años en México, cuando el abuelo hablaba, todos escuchaban. Porque la familia es esta estructura jerárquica donde los mayores están en la cima. ¿Qué quiere decir? Que se aprecia lo que han vivido, se valora lo que han vivido y se honra lo que han vivido. Porque ellos traen experiencia, razón, conocimiento, recursos económicos y fortaleza. Pero hoy en día, mayor de edad, ser un hombre mayor o una mujer mayor, no significa experiencia. Hoy en día, ser un hombre mayor, ser papá, ser mamá, significa que estás desactualizado. Significa que eres ignorante en cómo se vive hoy en este tiempo. En otras palabras, ser mamá o papá se ha equiparado con estar obsoleto. Entonces vemos que como raíz de esto, de este sentimiento de que ahora estás desactualizado, estás fuera de moda, no estás al corriente con todo lo que sucede, vemos que padres, y aquí sí voy a hablar de hombres, papá, en un afán de no sentirse desactualizado, se convierte en un adolescente eterno. Se convierte en un adolescente eterno porque no quiere ser esta figura que está obsoleta. Entonces, vemos estos hombres, número uno, que no quieren ser papás.
aborto empieza a crecer. Vemos estos hombres que cuando no les queda otra más que ser padres, siguen siendo adolescentes y dicen, no, es que yo no me voy a atorar en ese rollo. Y dejan a la familia. Y hoy, una tercera parte de las familias en Estados Unidos, que ahorita son jóvenes que tienen jóvenes de 18 años o menos, tienen solamente a mamá en casa. Una tercera parte. Entonces tenemos padres, papá y mamá, que no tienen autoridad y no tienen valor en la sociedad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido así como lo estoy describiendo? No me tienes que contestar. ¿Alguna vez tus hijos te han hecho sentir que estás fuera de moda, desactualizado y que tus palabras no tienen valor? Quiero decirte que no son tus hijos nada más. Es una tendencia en nuestra sociedad. Y que cada día se va a poner peor. Te voy a poner una investigación que hice en algunos libros. Hace algunos años, los más grandes en edad tenían legitimidad plena. Fíjate bien, eran los legítimos líderes para guiar a los menores. Pónganme la primera imagen. Los mayores transferían su experiencia y conocimiento. Esta era la manera como funcionaba hace años, quizá tus abuelos, tus bisabuelos. En mi familia así fue. El padre transfería, la madre transfería su conocimiento y había una honra. ¿Por qué? Porque el padre nos enseñaba cómo debería ser un hombre. Bien o mal, pero transfería tradiciones, transfería formas, cómo debe de ser, en tal fecha nos juntamos y celebramos. Transfería, en pocas palabras, la cultura de generación en generación. Los mayores transferían conocimiento, experiencia, cultura a los menores. Eso era lo normal. Quien estaba más avanzado en la vida tenía valor. ¿Por qué? Porque ya había transitado un camino que los más jóvenes apenas comenzaban a transitar. Entonces, eso le daba autoridad para enseñar a los más jóvenes. ¿Cierto o falso? ¿Cómo es el día de hoy? Ha cambiado un poco. Las experiencias ya no son una garantía para tener un mejor presente o un mejor futuro. Pónganme la que sigue, por favor. Hoy en día, los jóvenes adultos y los jovencitos ya no confían en la experiencia de los ancianos o de los grandes. ¿Por qué? Porque los ven obsoletos. Este es un estudio antropológico, no se me ocurrió a mí. Antropólogos y sociólogos llegaron a esta conclusión, donde analizan la cultura y la sociedad y dicen, ya el valor que tenían los ancianos quedó, ya no los escuchan porque están obsoletos, porque no saben ni tener un correo electrónico. Porque el niño, el jovencito, les tiene que ayudar a poner su Facebook y a cada rato pierden el password. ¿Cuántos tienen esa experiencia? ¿Y qué es lo que te hace el niño? ¡Oh, papá! Y estoy hablando del niño de 30 años con su papá de 50. ¿Cierto o falso? Se ha cancelado y se ha quitado el valor a los ancianos, a los grandes, perdón, a los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos jóvenes ya no confían en la experiencia del anciano, sino de otros jóvenes adultos de su edad. ¿Cuál es el problema? Que los dos van caminando al mismo tiempo, en el mismo camino, y ninguno de ellos tiene experiencia por lo que ya pasaron los ancianos.
los más grandes. Este es un problema real de hoy en día. Ahora, ahorita estamos ahí, donde pareciera que los de 20 y tantos a 30 y tantos gobiernan. Yo ya estoy ya voy a los 50, yo ya estoy en este lado de allá arriba. ¿Qué es la tormenta que se nos acerca y que ya está comenzando? Pónganme la que sigue. La tormenta sobre la familia es la siguiente. La tecnología y la conexión del mundo a través de las redes sociales es la base del nuevo sistema social. Y hoy tenemos jovencitos, yo tengo uno en casa de 12 años que parece que estudió sistemas de comunicación y en computadoras. Entiende, mira, te lo voy a poner así, yo soy ingeniero en sistemas. Yo fui a la universidad y estudié sistemas. Una de mis clases fue el inicio de inteligencia artificial. Pues mi hijo me ayuda con la computadora. Y él está en primero de secundaria. Tú dices, ya está grande, me ayuda desde cuarto. Porque estamos por enfrentar o estamos enfrentando que cada generación ya vive en un mundo distinto. Y el mundo de los mayores ya no es el mundo de los millennials y mucho menos de la generación Z. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que todo se está volteando al revés. Los ancianos, los adultos, y digo ancianos y no quiero ofender a nadie. Yo ya estoy en esa etapa de adulto mayor. Adultos son ignorados. Su palabra no vale. Ya no tienen nada que aportar. Y ahora los jóvenes, esto es lo que los antropólogos ven que viene. Los niños y los jóvenes son los que le enseñan a los ancianos y a los adultos. Lo cual genera un gran problema para nuestra sociedad. Hasta hace muy poco tiempo, un hombre mayor o una mujer mayor podría decir, yo fui joven, como dice en la Biblia, y he envejecido. Yo te puedo ayudar cómo tomar tus decisiones, pero hoy en día, un joven te puede decir, es que tú no has sido joven en mi generación, entonces no entiendes nada, déjame en paz. Bajo esa tormenta estamos a punto de enfrentarla. Y como iglesia tenemos que estar preparados. Como familias que amamos a Dios, tenemos que entender que hay un orden que Dios puso. Ese orden es que Dios está arriba. Dios es un Dios de orden. Y como padres nos da autoridad a nosotros, fíjate bien esto, para guiar a nuestra familia. Dios es un Dios de orden, nos da de su autoridad como padres. Pero esta generación nos está diciendo, tú ya no tienes valor ni autoridad. Y nosotros estamos cediendo esa autoridad a los jóvenes. Por eso hay tanto problema de drogadicción. Por eso hay tanto problema de ansiedad, estrés y suicidio. Porque estamos dejando la autoridad que Dios nos dio, se la estamos dando a los que deberíamos de estar guiando. Para que funcione la autoridad, para que funcione tu autoridad, número uno, debes de aprender esto. Tú debes de estar bajo la autoridad de Dios. Papá y mamá, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Padres que hoy presentaron a sus bebitos, algunos de meses, tienen una gran responsabilidad porque esto viene con todo sobre de ellos. Tenemos que recuperar la autoridad de nuestras familias. Papá y mamá tienen que guiar la casa.
Hombres, ¿cuántos hombres están aquí? Levanten su mano, hombres papás, levanten su mano, quiero verlos a todos, levántenla. Si ves a un hombre que es papá y no levantó la mano, dale un golpe, con amor y cariño. Cuando yo vi esto, me partió el corazón. ¿Sabías que Dios compartió su título contigo? Él compartió su título de padre. Dios es un padre. Él compartió con nosotros ese título, lo cual quiere decir que como hombres tenemos una gran responsabilidad. De Dios tenemos que aprender cómo ser papá y mamá, no de los niños, no de los jovencitos. Mi hijo de 13 años no me va a decir cómo ser papá, cuándo prestarle el teléfono y cuándo no, cuándo puede utilizar Instagram y cuándo no. Y el problema es que hemos caído en eso, donde ellos nos dicen cuándo y cómo. Y dicen, no, yo no. ¿Cómo no? Yo veo aquí a tus hijos. ¿Sabías que tú como papá puedes afectar o ayudar a cómo tus hijos ven a Dios? Como yo actúo, voy a ayudar o voy a afectar cómo mis hijos van a percibir a Dios. Vamos a leer Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice así: pues el Señor, fíjate bien esto, el Señor corrige a quien ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Estos dos versículos nos muestran las tareas de papá y mamá. Te lo voy a explicar. La tarea de papá y mamá, de acuerdo a este versículo, son corregir y deleitarse. La tarea, si tú estás aquí, tu tarea, papá y mamá, es corregir y deleitarse. Corregir es traer disciplina y corrección a tu hijo. Deleitarse es divertirse, hacer memoria, ser generoso, pasar buenos tiempos con ellos. De acuerdo a ese versículo, esas son la tarea del padre. Te lo voy a tratar de explicar. Como papá o como mamá, tu tarea es disfrutar tu tiempo con tus hijos. No es trabajar para que tengan el último iPhone. Tu tarea es disfrutar tu tiempo con ellos, lo cual implica que tú vas a tener que apartar tiempo para estar con ellos y deleitarte con ellos. Entonces, tu tarea es disfrutar tu tiempo con ellos, pero también tu tarea es que cuando tú veas que ellos empiezan a desviar, tú los corriges. ¿Para qué los corriges? Para que ustedes como familia puedan volver a divertirse. ¿Está claro? Mi tarea es disfrutar a mis hijos, y cuando veo que mi hijo se empieza a ir de lado, mi tarea es corregirlo para volver a poder seguir disfrutando de nuestra relación. No se trata de disciplinar para que sean obedientes, eso viene naturalmente. Se trata de disciplinar para volver a disfrutar, y es aquí donde muchos como papás fallamos, porque disciplinamos. Yo soy así. ¿Habrá alguien más? Y voy a un desayuno con mis amigas. Y ya me voy a jugar yo. Se trata de disciplinar para volver a generar memorias juntos. Ser familia debe de ser algo que disfruten en cualquier etapa, familia. Desde bebés, niños, adolescentes, jóvenes o cuando ya estén adultos. Diferentes temporadas, pero todas son buenas. Cuando disciplines, ten en cuenta esto. Yo estoy corrigiendo para que más adelante podamos seguir disfrutando. Proverbios es lo que enseña. Vamos a hablar del valor de papá y mamá. Efesios 6:1, un versículo muy conocido.
Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene ¿una qué? Y fíjate la promesa: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¡Qué promesa! Y luego dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Te puedo hacer una pregunta honesta? ¿Has conocido jovencitos o niños que no tuvieron buenos padres y murieron jóvenes por ello? En nuestra ciudad está lleno de ellos. Nuestros panteones están llenos de niños y jóvenes que no tuvieron buenos padres que los guiaron. Y hoy ellos tienen su vida terminada. Porque la promesa de Dios es real. Si tienes buenos padres y los honras, vas a vivir más. Hemos, como iglesia de Cristo, vaciado todas las responsabilidades. Tienes que honrar a tus padres para que te vaya bien. De acuerdo a lo que acabamos de leer, es mucho más profundo que eso. Para que tus hijos vivan mucho tiempo, lo primero que tienen que tener son buenos padres que les enseñen a obedecer y a honrar. Ya después está la responsabilidad del hijo de obedecer al padre o no. Pero el problema es que hoy en día, como padres, estamos perdiendo la autoridad y ahora ya no guiamos a nuestros hijos. Buenos padres son los que con amor disciplinan. Y los buenos padres, yo quiero que lo veas así, son la plataforma para que sus hijos despeguen. Como hay falta de padres que no toman su responsabilidad, sus hijos terminan a veces empezando a vivir la vida de adultos desde una posición de destrucción más baja, porque papá y mamá no hicieron su trabajo. Esta es una responsabilidad de la familia, de papá y mamá. Yo quiero que mis hijos no batallen lo que yo batallé para llegar hasta donde estoy. Yo quiero que desde aquí para arriba ellos brinquen. Admiro al hermano Víctor, mi pastor por más de 18 años. Un hombre que amó al Señor, que ama al Señor con todo su corazón. Y muchos dicen: es que el pastor Marcos ya tenía mucha gente en la iglesia. No, él se paró sobre los hombros de un hombre que pagó un precio, que sembró su vida, que educó a una generación de cristianos, y ahora sus hijos, como Cris y Marcos, pueden disfrutar de eso. Tenemos que entender que nuestro papel como padres es muy importante. Lo que tú hagas hoy va a determinar qué tan lejos van a llegar tus hijos. Tenemos que permanecer responsables como papá y mamá. Tenemos que estar presentes. Apréndete esto: tienes siempre que estar presente en la vida de tu hijo. No puedes permitir que un trabajo o tiempo extra te robe, o un hobby te robe de estar presente con tu hijo. Tienes que amarlos, tienes que corregirlos y tienes que deleitarte con ellos. Si eres de esos papás que nunca gastan en sus hijos, que nunca puede ir de vacaciones, que no invierten con picharles un Starbucks, que no invierten en llevarlos por un elote, tienes que invertir. ¿Puedes ver lo importante que son papá y mamá? Sabes, yo quiero que mis generaciones progresen. El anhelo de Dios es que México progrese. Tanto se habla del progreso en México. Pero te voy a decir algo que va a aparecer ahí. No existe el progreso sin padres. No existe el progreso sin familia. De nuevo, papá y mamá.
No existe el progreso. Y hoy en día pareciera que el mismo gobierno está tratando de quitar autoridad a los padres. No existe el progreso si no existe la familia. Es el diseño de Dios. En 1970, un doctor llamado Spock, y no era el de una serie, hizo un estudio, perdón. Era un como tipo entrenamiento psicológico, le llamó él. Y él decía que todos los niños son inherentemente buenos, que todos los niños son moralmente buenos y que un niño solo necesitaba tener una buena autoestima para madurar y ser alguien en la vida. Y tomó un grupo y empezó. No les enseñó que era bueno y malo, simplemente les decía, hey, tú puedes, eres bien machín, wow. Y todo lo que ellos decidían, porque ellos inherentemente eran moralmente buenos. Entonces lo que creó fue un grupo de personas tontas, inmaduras y perversas con una alta autoestima. Porque cuando no corriges a un niño, dice la Biblia que tenemos una naturaleza muerta. Una naturaleza de pecado. Una naturaleza que dice, este es mío, sin que le enseñes que es de él. Que no quiere compartir. Los hijos, yo quiero que lo veas así, son como un jardín. Si tú no cuidas un jardín, se pone feo y lleno de hierba mala, ¿cierto o falso? Si no me crees, ve a ver el mío. Bueno, pues sí. Pero cuando un jardín le dedicas tiempo, sacas la hierba mala, lo corriges, pones cosas buenas dentro de él, lo riegas, lo cuidas, lo amas, ese jardín va a estar precioso. Así son nuestros hijos. Tu hijo comienza a caminar en esta tierra con 3 cosas. Papás que acaban de presentar a tus hijos, puedes decir, ay no, mi hijo no, sí, tu hijo también. Nacen con una naturaleza pecadora. Nacen sin conocimiento de Dios. Ellos no tienen una teología y nacen sin el Espíritu Santo. Es la labor de papá y mamá corregirlos y enseñarlos. Papá y mamá que están aquí, no son las redes sociales, no es la televisión, no son los amigos. Papá y mamá que estás aquí, somos responsables tú y yo de enseñarlos y guiarlos en lo que es amar a Dios, tener empatía por los demás, enseñarles la palabra de Dios y enseñarles a adorar. Muchos quieren que sus hijos cambien porque los mandan a un campamento de adolescentes de 24 horas o de 5 días como los tenemos. Y que ahí aprendan a adorar. No. Ellos van a aprender a adorar cuando cada domingo te van a ver a ti con tus manos levantadas adorando a Dios. Tú eres el que debe de enseñar. ¿Sabes? Llega el momento donde todo hombre joven necesita un padre. Donde todo hombre joven necesita un padre espiritual que le va a ayudar a convertirse a un hombre. Mujeres, llega un momento donde toda mujer joven necesita una mamá o una madre espiritual que la va a ayudar a convertirse en una mujer de Dios. Quiero terminar con esto. El día de hoy yo te quiero invitar a reflexionar en cuanto al valor que Dios le da a la familia y el valor que tú le estás dando. Hoy te presenté datos, te presenté estudios, porque quiero que abras los ojos a lo que parece normal el día de hoy, pero no lo es. Si queremos salvar a nuestra sociedad, tenemos que salvar a la familia, y comienza con las familias de aquellos que siguen al único y verdadero Dios. Comienza con nosotros.
Nosotros somos ese remanente que leemos ahí en Primera de Reyes 19, que era que Dios guardó un remanente para salvar a la nación de Israel. Papás y mamás que están aquí, tenemos que ser ese remanente que Dios va a usar para salvar a la familia y para hacer de nuestros hijos un ejemplo. Yo quiero que ahí donde estás, por un momento, pienses en tu familia. Pienses en tu actuación como papá, sin importar si tus hijos están pequeños o están más grandes de tamaño que tú. Si están en casa o no están en casa. Piensa en tu familia. Y lo primero que pienses es que le agradezcas a Dios porque tu familia es un regalo. Pero lo siguiente que quiero que hagas es que consideres si estás cumpliendo tu rol como papá y como mamá. Si estás guiando a tu familia. Si estás tomando a tus hijos y diciéndoles: vean mis pasos, vean cómo soy, esto es lo que tienen que hacer, esto es el amor. Las redes son para esto. Esto te puede pasar. ¿Cómo estás actuando como papá y como mamá? Y a los hijos que están aquí, pueden ser hijos que ya tienen papás grandes. Quizá ya tienes tu propia familia. Pero como hijos, estamos cumpliendo el rol que nos toca dentro de la familia de honrar y de seguir. De honrar, amar. Tenemos que volver a esta actitud de honra hacia los mayores. Tenemos que volver a esta actitud de honra y como adultos tenemos que tomar autoridad sobre nuestros hijos. Tenemos que fortalecer nuestra casa para que cuando la tormenta de ideologías llegue más fuerte, nuestra casa esté firme y podamos ser luz en medio de la oscuridad. Porque no lo dudes, la tormenta ya viene en camino. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Voy a empezar con papá y mamá. Papá, mamá, ¿estás cumpliendo el rol que Dios te dio? ¿O le has rehuido? ¿Has sido pasivo? Mamá quizás has sido pasiva como Acab y has dicho no, que lo haga alguien más. Has visto que los caminos de tu hijo y de tu hija van por mal y has decidido ignorarlo. Papá y mamá quizá han tomado esta actitud de Acab. Hoy es el momento de arrepentirse. ¿Qué actitud estás teniendo en casa? Si tú eres papá y mamá, ¿por qué no levantas tu mano en alto por un momento? Levántala en alto, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada mamá y papá que en este momento está hoy aquí. Cada mamá y papá que quizá al escuchar esta plática trajo a memoria situaciones que ellos vivieron aún como hijos o como padres jóvenes, sus errores. Padre, que ellos puedan entender que no hay condenación en Cristo y que tú todavía puedes hacer milagros en sus familias. Pero Padre, el día de hoy yo oro por cada mamá y cada papá que tiene en este momento su mano, que ellos puedan ver que tu palabra es verdad. Que ellos puedan tomar pasos para tomar el control de sus familias. Que ellos puedan tener la autoridad de Espíritu Santo para amar, para corregir y para disfrutar, deleitarse con su familia. Padre, que ellos puedan hacerlo diariamente. Señor, haz un milagro
milagro en cada hogar. Haz un milagro en sus hogares, en su familia, en el nombre de Jesús. Puedes bajar tu mano. Y Padre, yo pido por todos los que están aquí que son hijos. Quizá algunos aquí, sus padres ya no están vivos, pero pueden honrar su memoria y sus enseñanzas. Yo pido que cada uno de nosotros podamos honrar a nuestros padres. Y porque ahí donde estás no declaras y empiezas a orar una oración para bendecir a tus padres. Quizá están vivos, quizá ya no lo están. Y muy probablemente no fueron perfectos, pero hoy formaron a la persona que está aquí. ¿Por qué no le das gracias a Dios por ellos? Dale gracias a Dios por tus padres, por lo que ellos sembraron en ti. Padre, en el nombre de Jesús hoy bendecimos a nuestros padres. Señor, te damos gracias por sus vidas. Permítenos, Señor, tomar ese legado y llevarlo a nuestra familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te pones de pie un momento, ya vamos a terminar.